Buenos días, apreciados estudiantes. En esta oportunidad quise compartir con ustedes la retroalimentación sobre el último ejercicio que hicimos de práctica de oralidad, que fue el caso de la audiencia, eh, a través de este medio por dos razones. En primer lugar, pues en aras de que ustedes se queden ojalá con un documento que les sirva en algún momento quizá de reflexión, no solamente sobre el ejercicio que se hizo, sino que a lo mejor les permita a ustedes obtener algunas luces sobre ejercicios posteriores que ya puedan hacer en su vida profesional y que se relacionen con el objeto de haber hecho esta simulación de audiencia en el caso del comediante. Y en segundo lugar, porque quiero que las dos sesiones presenciales que nos queden estén dedicadas a otros temas que también son importantes y que nos hacen falta para dar cumplimiento pleno al contenido del plan de estudios propuesto. ¿De dónde salen las reflexiones que voy a compartir ahorita? Ustedes se dieron cuenta que durante todos los dos ejercicios, los ejercicios que se hicieron con ambos grupos, estuve tomando atenta nota de todo lo que ustedes dijeron y de todo lo que ustedes hicieron, y además me di a la tarea inclusive de grabar esas intervenciones. Ya más adelante me dirán qué hago con esa grabación. Y estas observaciones que se hacen, pues espero las entiendan desde el punto de vista más constructivo posible, de manera que nos sirva para tener en cuenta cuáles son las cosas que de pronto no debemos hacer o que debemos evitar mejor, y cuáles son esas cosas que sí deberíamos hacer si queremos nosotros cumplir nuestro objetivo. Recuerden que desde el principio les había dicho, la intención del ejercicio era básicamente que entendiéramos la importancia de establecer siempre en un debate, cualquier debate, cuál va a ser la línea argumentativa que yo voy a defender y en qué o con qué voy a soportar esa línea argumentativa. No importa si estamos en un debate de carácter político, estamos en un debate de carácter legislativo o en este caso en un debate de carácter judicial, siempre es muy importante tratar de tener claro qué es lo que estoy buscando y con qué voy a sostener lo que sea que yo estoy buscando. Entonces, por eso esta presentación va a estar dividida en observaciones sobre alegatos de apertura, sobre interrogatorios del demandante, declaraciones de expertos y los otros testimonios que se hicieron, y finalmente la parte de los alegatos de conclusión. Entonces empecemos con los alegatos de apertura. Acá ven ustedes 4 observaciones sencillas. Empezar con la relación de hechos, formular con precisión lo que se busque probar, explicar lo más preciso posible para qué utilizo cada medio de prueba y evitar en la medida de lo posible opiniones y argumentos emotivos. Perdón que acá está mal escrito, es emotivos. ¿Por qué hago esta observación? Si bien en el caso de la legislación colombiana no se contempla como tal algo que se denomine alegato de apertura, lo más parecido a un alegato de apertura es en la audiencia del proceso penal cuando se da inicio al juicio oral. Hay un espacio donde se hace la presentación de la teoría del caso, tanto por parte de la fiscalía como por parte de la defensa. Eso es lo único parecido. En las demás áreas, pues siempre nosotros hablamos desde las demandas, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que en los dos eventos se comparte algo. Y es que cuando yo hablo de esta apertura, de ese alegato de apertura, estoy fijando cuál es el derrotero que voy a mantener y que voy a defender en lo sucesivo. De ahí que sea muy importante siempre empezar con un orden lógico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estoy buscando probar en relación con lo que pasó? Es decir, estoy buscando probar en este caso, que me despidieron sin justa causa, o que lo despedí con justa causa, que me causaron daños o que no me causaron daños, etc. ¿Con qué lo voy a probar? Y de ahí la insistencia que de hecho creo que a los dos grupos les hice, y fue: traten de explicar cada elemento para qué lo traigo, ¿cierto? Fíjense que eso es muy importante, porque eso es lo que me va a decir a mí cómo voy a utilizar cada elemento o medio probatorio
más adelante en la medida en la que el debate se vaya desarrollando, y evitar en lo posible que un alegato de apertura se nos convierta en un cúmulo de opiniones y de argumentos cargados de emotividad. Fíjense, por ejemplo, en el caso del grupo del mediodía, se nos presentó una particularidad, y es que una vez demandante y demandado terminaron con su alegato de apertura, a los jueces les tocó llamar la atención y decir, venga, explíquenme por favor qué es lo que está buscando el uno y qué es lo que está buscando el otro. En el grupo de las 9 de la mañana no nos sucedió eso, sin embargo sí nos sucedió que al momento de presentar los alegatos un poco hablaron de pretensiones, otro poco de hechos, luego pretensiones, luego hechos, luego pruebas, etc. Y entonces eso hace de alguna manera difícil comprender qué es lo que realmente se quiere y cómo se va a lograr eso que tanto se quiere y que estoy planteando desde el principio. Entonces tengan en cuenta, doctores, siempre por favor, cuando a ustedes se les permita, ejemplo en penal, plantear una teoría del caso, tratar de poner esta lógica, y si estamos hablando de otras áreas o de otros escenarios no judiciales, pues tratar de tener siempre presente que yo debo plantear qué pasó, por qué me pasó, qué estoy pidiendo o qué estoy derivando de eso que me pasó y con qué voy a soportar lo que sea que yo esté defendiendo que me pasó. Es mucho más fácil hacerlo así y de pronto me da un poquito más de luces y de coherencia en lo sucesivo. En cuanto a los interrogatorios al demandante, que en este caso era el comediante David, siempre que se tiene la oportunidad de interrogar a la persona que, digamos, de alguna manera es el centro del debate, es muy importante establecer un orden a la temática de las preguntas que se le van a formular. En los dos grupos me encontré con una particularidad, y así lo tengo en mis apuntes, y es que un poco le preguntaban por qué fue lo que le pasó, luego cómo se sintió, luego qué perjuicios, luego otra vez que qué fue lo que le pasó, luego otra vez que sí los perjuicios, etc. Y entonces ¿eso qué puede generar? Pues puede generar que quien está en la tarea de juzgar no entienda muy bien cuál era la finalidad que tenía quien llamó a declarar, en este caso al demandante. Entonces siempre es muy importante que cuando llevemos, en este caso por ejemplo, a la persona afectada, que es la que mejor nos puede puntualizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron el conflicto, seamos muy precisos en establecer el orden de las preguntas y seamos muy precisos en establecer para qué quiero hacerle cada pregunta. Yo soy el que decide, entre comillas, como interrogador, por decirlo de alguna manera, yo soy el que decide hasta dónde pretendo que esta persona se me extienda o no se me extienda. Muy importante que a menos que sea estrictamente necesario a esta persona, no preguntarles opiniones. En uno de los casos, tengo acá la anotación, creo que fue en el grupo de la tarde, se les hicieron muchas preguntas de qué opina, qué piensa, y pues resulta que esas preguntas a veces pues no nos llevan a aportar mucha información sobre situaciones fácticas, que es lo que nosotros queremos sostener en un debate. Y en ese mismo sentido, noté muy poco uso de objeciones cuando se le preguntaban en algunos casos cosas que pues uno dice no venían al caso que se le preguntaran, o se le preguntaban cosas que se salían completamente de la razón de ser por la cual se le citó a David a declarar, y pues nadie utilizó las objeciones. Entonces siempre es muy importante tener presente que las objeciones en todas las áreas del derecho existen justamente para darle a las partes la oportunidad de ayudar a encauzar ese diálogo que es un interrogatorio. Y hago esta observación final de evitar la sobreexposición al formular las preguntas, es porque en muchos casos, en los dos grupos, quien estaba formulando la pregunta demoraba por lo menos 40 o 45 segundos
diciéndole cosas tipo, bueno, y usted dijo en algún momento que le habían dicho tal cosa y su abogado dijo en los alegatos que usted quería tal cosa y entonces eso quiere decir que usted le pasa esto. Y por último, la pregunta que le voy a formular es esta. Entre más precisa sea una pregunta, mejor opción se tiene de que la persona conteste aquello que yo quiero que conteste o me suelte esa información que yo quiero que suelte. Entonces es muy importante que evitemos siempre, y especialmente cuando es el demandante o una de las partes la que está declarando, evitemos esa sobreexposición, porque nos puede pasar una de dos cosas. Uno, que se pierda el sentido de la pregunta. Dos, que la persona no entienda la pregunta y termine hablando de una cosa completamente diferente a la que nosotros estábamos persiguiendo al momento de interrogar. Entonces es muy importante que tengamos ese tema presente. En tercer lugar, en ambos casos, en los grupos, se citaron a expertos. Entonces, unos citaron a un psiquiatra, otros a un psicólogo, a un experto en redes sociales. En un grupo, por alguna razón, se consiguieron al mismísimo coordinador de Twitter para que fuera a explicar una serie de cosas. Cuando se trata de expertos, es muy importante, y esto lo eché de menos casi en todos, en ambos ejercicios, de hecho lo eché de menos. Es muy importante que la primera parte del cuestionario al experto esté enfocada en la acreditación de ese experto. ¿Usted qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Hace cuánto? ¿Qué experiencia? ¿Qué títulos? ¿Qué formación? ¿Qué técnicas utilizó? Bueno, cuando es del caso, en este caso no aplicaba, pero en muchos casos es necesario preguntarle a ese experto qué tipo de técnicas está utilizando o utilizó para poder venir a darnos este concepto, etc. Es muy importante porque eso es lo que le da fuerza y ayuda a validar las condiciones de precisión y de veracidad que nos va a traer el resto de la declaración de ese experto. Y en ese mismo sentido es muy importante, en la mayoría de creo que en los dos ejercicios medianamente lo lograron hacer, es muy importante establecer, listo, voy a traer al experto en redes sociales, pero ¿para qué? ¿Para que me hable de la importancia de las redes sociales o para que me hable de cómo funciona la red social en específico y qué estoy persiguiendo yo con esto? Estoy persiguiendo que ese experto me diga, no, un mensaje de esos publicado en Twitter no genera ningún daño, o lo traigo para que me diga que sí genera algún daño, o lo traigo para que me explique aspectos técnicos. Eso lo tengo que explicar y lo debo tener muy claro desde el principio, dependiendo de lo que se quiera probar. En uno de los casos hice esta observación porque creo que fue en el grupo de la 1 de la tarde, uno de los expertos, que creo que fue el psiquiatra, se contradijo. Un poco dijo que sí, que la depresión podía causar tales consecuencias, y luego a una segunda pregunta del mismo demandante dijo que no, que esas consecuencias no eran tan graves. Y cuando se le hizo el contrainterrogatorio, el que contrainterrogó volvió y le preguntó, entonces, ¿qué? ¿Si es grave o no es grave? Entonces aquí es importante tener una cosa. Si yo estoy en la contraparte y me doy cuenta que el experto de mi contrario acaba de cometer un error, pues mejor no darle la oportunidad de que lo aclare al momento del contrainterrogatorio. Si cayó en una mentira o cayó en una imprecisión, vamos a dejarlo. A veces es mejor dejarlo quietecito y más bien al final le hacemos caer en cuenta de ese error en el que se cometió. Bueno, y esta es una observación genérica, en este caso que no se les podía pedir a ustedes que para el ejercicio tuvieran una historia clínica, pero siempre es muy importante tener en cuenta que cuando se trata de expertos en temas médicos, en este caso teníamos un psiquiatra y creo que también tenemos un psicólogo, es muy importante que estas personas estén apoyadas, dependiendo del caso, o en una historia clínica o en informes similares, porque no siempre son historias clínicas, o en informes que sean similares, porque eso es lo que sustenta que el experto allá no está dando una opinión genérica, sino que para el caso que nosotros traíamos estaba dando una opinión específica sobre la problemática específica, en este caso de nuestro demandado, por ejemplo, que era de nuestro demandante, perdón, que era el caso de David. En la siguiente parte
En los siguientes 15 minutos les voy a hacer la retroalimentación de los 3 temas finales.